Bienvenidos al video número 14 del curso de Sibelius. Bueno, en este video voy a explicar los distintos modos que tenemos de exportar. Bueno, venimos a Archivo, Exportar. Bueno, y por ejemplo tenemos varias opciones. Exportar audio, por ejemplo. Aquí elegimos el banco de sonido con el que vamos a exportar el audio, ya sea uno de Sibelius nativo o otro externo. Si queremos exportar desde el inicio o desde la posición de reproducción, el nombre del archivo, dónde lo vamos a guardar. Podemos examinar y guardarlo en algún sector de nuestro disco. Bueno, aquí en tiempo y duración tenemos el formato, ya sea MP3, WAV, AIF, el bitrate, para más o menor calidad de audio, en 4400 o en 48. Nos dice el tamaño del archivo y si le damos exportar, solamente nos va a exportar el audio de la partitura que creamos aquí. Bien, volvemos a Archivo, Exportar. Y vamos a intentar exportar este fragmento de partitura. Venimos a donde lo guardamos, lo buscamos y lo reproducimos para comprobar que se exportó correctamente. Bien, seguimos con los modos de exportar. Vamos a Archivo, Exportar. Podemos exportar video. Aquí en configuración podemos elegir qué banco de sonido, si alguno nativo, si queremos que se muestre la línea de reproducción durante el video o no, lo tildamos. Si queremos utilizar la textura del papel o solamente que se vea en blanco, es como un efecto. Si queremos utilizar la maquetación de la partitura o mostrar solamente algún pentagrama determinado. En este ejemplo, por ejemplo, quiero mostrar los dos. Bueno, nombre del archivo, ubicación. Aquí podemos elegir la resolución de salida del video y podemos ver el tamaño que va a tener el video. Simplemente dándole a exportar, vamos a tener nuestro video de nuestra pieza musical. Venimos aquí, comprobamos que se haya creado y efectivamente tenemos el video de la porción de pentagrama que elegimos. Bien, seguimos adelante con los modos de exportar. Venimos nuevamente a exportar. Bueno, vamos a la opción que dice PDF. Tenemos para imprimir la partitura únicamente, la partitura y todas las partes en el caso que sean varios instrumentos, partes únicamente, es decir, archivos separados de los instrumentos. Tenemos varias opciones para imprimir en PDF. Formato muy útil para transportar el archivo, ¿sí? Bueno, tenemos la ubicación, el nombre del archivo y simplemente si le damos a exportar, tenemos nuestra partitura lista para ver en PDF. Bien, seguimos adelante. Esta vez vamos a ver cómo exportar gráficos. Venimos a Gráficos. Ponemos el formato del documento, si es PDF, o como imagen, o como PNG, como TIFF, como distintos formatos que tenemos para exportar. ¿Qué páginas?
si queremos un rango de páginas o si queremos todas las páginas. Opciones de vista, tenemos distintas funciones para configurar aquí. Bueno, nombre del archivo, ubicación. Exportar como gráfico nos sirve para poder cargar ese archivo en cualquier procesador o programa de partituras musicales, ¿no? Cualquier soft de partituras musicales. Si lo exportamos como gráfico, tenemos esa posibilidad de cargarlo y poder visualizarlo. Por dar un ejemplo, si queremos abrirlo en Finale, otro programa de notación musical, podemos hacerlo de esta manera, exportando como archivo. Bien, vamos a otro modo de exportar, que es exportar como MIDI. ¿Sí? Esto nos sirve para exportar nuestra partitura en un formato que lo podemos cargar en cualquier software de edición musical, por ejemplo. Es decir, lo que estamos exportando es la información de cómo se mueven las melodías, ¿sí? Bien, por último tenemos exportar para versiones anteriores de Sibelius. Y bueno, el apartado de plantilla, que ya lo vimos en un video especial. Bueno, esto es todo. Este es el video número 14 del curso de Sibelius. Vimos los distintos modos de exportar. Nos vemos en el siguiente video.